Entonces, la segunda parte es reconocer la otra parte de esa energía que nosotros recibimos de nacimiento. Entonces, esa energía, como lo decía al principio, entonces viene de la luna. La luna gira sobre su propio eje y se tarda 13 días en hacerlo. O sea, proyecta 13 energías diferentes sobre la Tierra. ¿Sí? Esas 13 energías se reconocen como los 13 tonos lunares o los 13 principios cósmicos, ¿cierto? Que son una representación de las leyes universales. ¿Sí? Como los tonos lo que nos regalan es una ley, al contrario de los sellos que expresaban esa energía en polaridad, la ley no es como una moneda, o sea, no tiene cara y sello. La ley es solo una cosa, no tiene cara y no tiene sello, es solo una cosa, ¿cierto? Por ejemplo, si por ley yo vine a dejar un legado o una trascendencia, es dejar un legado o una trascendencia, no hay otra forma, ¿cierto? Eso no tiene una polaridad, el legado es uno, punto. Lo que pasa es que el legado podría ser en luz o podría ser en sombra, según el sello que yo tenga. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera ahí el sello de la estrella que les expliqué ahora, que era en nuestra forma de embellecer lo que tocamos, si yo tengo que dejar un legado al respecto de eso, yo lo puedo dejar en sombra, o sea, yo hago feo todo lo que yo toco, o yo lo puedo dejar en luz, yo hago armonioso y hermoso y bonito y como una obra de arte todo lo que yo toco, y de las dos formas estoy dejando un legado. Entonces, las leyes o los 13 principios cósmicos son leyes, son la representación de las leyes universales y por lo tanto no tienen cara o sello, ¿sí? Esas leyes universales están más enfocadas como principios a nuestro lado femenino y por eso en ese lado femenino es donde nosotros vamos a trabajar el lado introspectivo, el lado espiritual, nuestro lado que nutre y se deja nutrir, el lado que es silencioso, el lado que es meditativo, el lado que es pausado, que entiende el ritmo y la pausa, que entiende el momento de actuar, pero también el momento de quedarse quieto, ¿cierto? Que es creativo, y etc. ¿Sí? Los principios representan eso. Si yo pudiera, sobre una cuerda, sobre una soga, extenderlos, y esta explicación yo la hago porque la mayoría de las personas que vienen a recibir una carta maya de alguna forma ya tienen conocimientos previos. Entonces han escuchado hablar de las 7 leyes universales, pero también han escuchado hablar sobre los 7 centros energéticos que el cuerpo tiene sobre toda su columna vertebral, ¿cierto? Que los hemos reconocido como los 7 chakras, ¿cierto? Y cuando las personas han escuchado eso, a mí me gusta hacerles un paralelo para que se den cuenta que los 13 principios cósmicos son las mismas 7 leyes universales, los mismos 7 centros energéticos, los mismos 7 chakras, ¿sí? Entonces, imaginémonos esta cuerda con sus 13 nudos separados en distancias iguales. Y supongamos que yo voy a coger esa cuerda y la levanto del nudo 7. O sea, desde acá la levanto. Cuando yo la subo, háganse de cuenta que la cuerdita va a tomar esta forma. Alrededor de nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esos 13 principios cósmicos van a empezar a hacer esto. Yo voy a tener aquí el 1, aquí voy a tener el 2, aquí voy a tener el 3, aquí voy a tener el 4, aquí voy a tener el 5, aquí voy a tener el 6, aquí voy a tener el 7, voy a taparle la carita, aquí voy a tener el 8, el 9, el 10, 11, el 12 y el 13. ¿Sí? Voy a hacer una correccioncita acá para que sigamos viendo siempre los puntitos. ¿Sí? Entonces, esos 13 principios
entonces son los mismos chakras y las mismas 7 leyes universales. Entonces, resulta que estos dos trabajan el chakra de la raíz y la ley de naturaleza, ¿sí? Y esos dos se llaman en maya, porque además de que se les puede decir por el número, yo podría decir que este es el tono 1 y este es el tono 13, ¿sí? Yo también los puedo llamar por un nombre, y esos nombres son, este se conoce como el principio cósmico, y el primero se conoce como el principio magnético, ¿sí? Entonces, el principio magnético y el principio cósmico trabajan el chakra de la raíz y la ley de naturaleza, ¿sí? Después viene el número 2, que son el chakra sexual, que trabaja la ley de armonía, ¿sí? Y esos dos, a nivel de principios, están representados por el número 2, que es el principio lunar, y el número 12, que es el tono cristal, ¿sí? Yo sé que en algún momento nos vamos a preguntar, bueno, pero ¿qué es el lunar? ¿Qué es el magnético? ¿Qué es el cristal? ¿Qué es el cósmico? ¿Cierto? Pero esa parte si la vemos con mucho más profundidad a la hora de hacer la onda encantada, la carta maya, perdón. Si nos vamos al número 3, este trabaja el chakra del plexo, que es la ley de correspondencia, ¿sí? Es para que todos los que se vayan a hacer una carta puedan hacer paralelo con otro tipo de información que hayan recibido a nivel espiritual. Y estos son, el tono 3 es el eléctrico y el tono 11 es el tono espectral, ¿sí? Después viene el chakra número 4, que es el del corazón. Un momento, movamos esto un tricito para que no se tapen los números. Es el chakra del corazón y trabaja los tonos, que es la ley que corresponde al corazón, es la ley de evolución, y trabaja los tonos 4, que es el autoexistente, y 10, que es el tono planetario, ¿sí? Después viene el quinto chakra, que es el chakra de la garganta, que trabaja la ley de polaridad, ¿no? Este cosito se nos dañó. Que trabaja la ley de polaridad y a nivel de tonos trabaja el tono entonado y el tono solar, ¿sí? Después viene el chakra número 6, que es el chakra mental, que trabaja la ley de manifestación, y a nivel de tonos, el 6 trabaja, es el tono rítmico, y el 8, perdón, es el tono galáctico. Y el último chakra es el chakra corona, que trabaja la ley de amor, y a nivel de tono trabaja el tono resonante, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos ver ahí es que las 7 leyes universales, los 7 centros energéticos, los 7 chakras están representados igualmente en los 13 tonos lunares y en los 13 principios cósmicos. Ellos trabajan por pares. Inclusive si a mí se me olvidara, si no sé hacer el gráfico, y me acuerdo de los números, yo puedo saber muy fácil cuáles son los que trabajan en par. Siempre trabajan en par los que suman 14. 1 y 3, 14, 2 y 12, 14, 3 y 11, 14, 4 y 10, 14, 5 y 9, 14, 6 y 8, 14. Todos suman 14. Si yo quiero saber cuáles trabajan juntos, lo sé ahí mismo, por eso los que sumen 14 entre sí, porque ninguno de los otros van a sumar 14 entre sí, siempre hay un par que suma 14. Esos son los que trabajan juntos. Los primeros del 1 al 7 van a definir la posición por chakra, en orden, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, yo ya sé cómo van el orden, y si yo ya sé yo ya sé el que suma 14 es el 8, el que suma 14 es el 9, y así sucesivamente, lo puedo construir muy fácilmente. Y así hago una asociación muy clara de todos los principios cósmicos
con las 7 leyes universales, los 7 centros energéticos y los 7 chakras. ¿Sí? ¿Qué parte importante tiene eso? Ellos describen, porque lo mismo hacen los chakras, ellos describen una forma en que la energía primero asciende a través de los chakras, y ese camino de ascenso, digamos, es un camino al principio más difícil. Cuando nosotros empezamos a ascender, esto ahora lo voy a borrar, digamos que este es un camino de ascenso, voy a hacer esta escala acá, esa línea marca un eje de ascenso. Nosotros en la vida empezamos de alguna forma a comprender qué estamos haciendo acá, porque los tonos, como tratan de trabajar nuestro lado espiritual, más nutridor, más el que más me alimenta, el que más me ayuda a crecer, a ser más silencioso, a ser más gestador, a ser más meditativo, entonces él me va alimentando. Y el primer ascenso nosotros lo hacemos de una forma, la verdad, la mayoría de las veces muy tortuosa, difícil, porque nosotros mismos nos estamos oponiendo a ese crecimiento espiritual. Nosotros mismos somos como una energía que se opone y lucha contra ese crecimiento espiritual, y especialmente está marcado por eso, por el sentido de lucha que nosotros tenemos contra la vida. Nosotros no vamos con la vida, sino que vamos luchando contra la vida, ¿cierto? Y de ahí nace el sufrimiento. Y entonces este ascenso es como así, y nos vamos y nos devolvemos y volvemos así, pero hay un momento en el cual logramos llegar hasta acá, ¿sí? Hay un momento en el cual nosotros logramos llegar a este punto que equivale al chakra corona, ¿sí? Y lo que va a suceder después que demos la vuelta en esos 13 principios cósmicos es que nosotros vamos a hacer el camino de descenso, que iría así, es un camino de alineación, ¿sí? Donde yo todo el tiempo, si yo ascendí así, de esta forma desorganizada, difícil, me devolví, iba para un lado, venía para el otro, el camino de descenso va a empezar a hacer esto. Cada vez va a ser más suave, porque yo voy alineando todo. ¿Alineando en qué sentido? En que en este punto yo voy a empezar a integrar lo que yo pienso con lo que yo digo, con lo que yo siento, con lo que yo hago, con lo que yo deseo, con lo que yo manifiesto. ¿Sí? Al principio nosotros no tenemos esa claridad, porque como no hemos llegado arriba, yo me paré arriba y logré ver todo lo que yo había hecho en mi vida, ¿sí? Entonces al principio el camino de ascenso es más tortuoso y es más difícil porque yo todavía no he logrado reconocer qué veo desde la cima, pero cuando yo asciendo al chakra corona por primera vez, tengo la posibilidad de mirar hacia abajo y ver mi recorrido y decirme, hey, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero dejar en la tierra. Porque al final cuando yo hago este recorrido, lo que yo estoy haciendo es un recorrido de alineación, porque yo tengo la percepción de que yo en la tierra quiero dejar una cosa mejor. Porque el último tono, que es el cósmico, es el que me invita a dejar un legado, que ahora hablamos de él. Y entonces yo me devuelvo alineando todas estas cosas, que lo que yo piense, que lo que yo diga, que lo que yo sienta, que lo que yo haga, que lo que yo desee y que lo que yo manifieste sea lo mismo. Y entonces en ese recorrido de alineamiento, de descenso, alineando todas estas energías, yo llego a dejar un legado diferente. Porque yo desde acá arriba, yo digo, yo no quiero dejar todo este desorden con el que yo ascendí hasta acá. Yo quisiera en este camino alinear toda esta energía para dejar una cosa diferente, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que comprender dos cosas fundamentales con relación a los tonos. En el primer camino de ascenso, voy a borrar estos mamarrachitos. Nosotros, voy a agrupar estos hasta acá. Todos estos principios cósmicos de este lado trabajan nuestro lado derecho.
ellos se sitúan sobre el lado derecho de nuestro cuerpo, ¿cierto? En todas las articulaciones principales que el cuerpo humano tiene 13 articulaciones muy importantes. Primera, tobillo derecho. Segunda, aquí está, tobillo derecho, rodilla derecha. Tercera, cadera derecha. Cuarta, muñeca derecha. Quinta, codo derecho. Sexta, hombro derecho. Séptima, la garganta. Pero del primero al 6, todas están sobre el lado derecho. ¿Sí? Esta no es la garganta, sino realmente el cuello, como articulación. Entonces, todo nuestro lado derecho, nosotros siempre hemos sabido que trabaja toda la energía masculina. Y aunque el tono es, digamos, el lado femenino, es la parte femenina de la información que estamos recibiendo en la carta maya, digamos que el tono tiene una parte más masculina y una parte más femenina. Ahora vamos a ver eso con más profundidad. Y todo ese lado derecho trabaja en los seres humanos, tenemos lo que nosotros venimos haciendo por destino, ¿cierto? Hasta antes de que nosotros hiciéramos este primer ascenso, los seres humanos nos sentíamos atrapados dentro de una experiencia material. Creíamos que lo que estábamos viviendo en la Tierra no tenía nada que ver con algo que yo hubiera escogido, sino que aparecía este mago, que es el destino, y que me estaba diciendo a mí todo el tiempo que era lo que debía vivir, como que me traía las experiencias que yo necesitaba vivir, como que si yo no tenía amor propio, me traía las parejas que eran muy fuertes, que me iban a mandar, que hacían conmigo lo que quisieran, ¿cierto? Que si yo me creía no abundante, entonces me traía todas las experiencias en las cuales me estaba corroborando si yo era abundante o no, ¿cierto? Entonces me echaban del trabajo, me pagaban un poquito, ¿cierto? Me quebraba, compraba un apartamento y la constructora se quebraba y yo perdía mi platica, ¿cierto? Entonces estaba experimentando por destino un montón de cosas a las cuales yo no les veía el sentido. Yo pensaba que esas experiencias eran vividas por destino y no tenía la conciencia de que yo había escogido, de que cada uno de nosotros había trazado un plan del alma, ¿cierto? Un plan del alma en el cual había hecho los lineamientos principales, porque una cosa muy importante que tenemos que saber sobre el plan del alma es que eso no son cosas específicas en la forma. Nosotros cuando hablamos de un plan del alma creemos que eso tiene detalles muy específicos en la forma. Me voy a casar, en la forma es me voy a casar, voy a tener 3 hijos, voy a tener un apartamento, no voy a tener apartamento, voy a tener carro, no lo voy a tener, ¿sí? Creemos que todo está como definido por la forma, pero realmente el plan del alma es una cosa más al respecto, más energético, más a nivel de valores, de los valores principales que un ser humano tiene, como qué voy a aprender al respecto de la bondad, qué voy a aprender al respecto del amor, qué voy a aprender al respecto de la humildad, qué necesito aprender al respecto del orgullo, qué necesito yo saber sobre la sabiduría, ¿sí me entiendes? Todo eso son cosas energéticas que vamos aprendiendo y que no están definidas por una forma. Entonces, al principio, nosotros consideramos que todo esto es destino, porque no hemos llegado hasta acá, no hemos tenido la claridad de la visión que logramos cuando ascendemos hasta este chakra, que vemos con toda la perspectiva del espíritu, porque viví yo todo lo que viví, porque escogí vivir lo que escogí vivir, ¿cierto? Y entonces, por eso al principio todo es una energía muy masculina, en el sentido de que no somos muy introspectivos, no escuchamos mucho el espíritu, no nos damos cuenta que nos estamos nutriendo, no somos muy silenciosos, sino que peleamos todo el tiempo con respecto a ese destino, no somos meditativos, no nos sentamos a pensar por qué estoy viviendo esto, para qué era esta situación, no soy pausado, no hago la pausa, sino que tengo afán porque quiero llegar, entonces voy rápido, no soy creativo porque no se me ocurren formas diferentes de hacerlo, ¿cierto? Y por eso este lado es más masculino, porque hago todo lo contrario de lo que debería ser desde el punto de vista femenino, ¿sí? Voy a mover un poquito este que se me va a caer. Ya está. Y entonces, en esa parte del trabajo, digamos la misión que tienen esos primeros 13, esos 6 primeros principios cósmicos, es comprender que la misión es una forma
es la relación que existe del pasado con el presente. O sea, al ascender a este punto, al chakra corona, al tono resonante, yo comprendo que mi misión es una relación del pasado con el presente. ¿Por qué razón? Yo me paro arriba, miro hacia abajo y me doy cuenta que todo lo vivido tenía un sentido, que todos los caminos que me trajeron hasta aquí eran parte de mi misión, que todos estaban nutriendo, alimentando y fortaleciendo mi plan del alma, ¿cierto? Y por eso es el pasado. Yo miro en el pasado mi historia y al reconocer en mi historia el pasado, me doy cuenta que me enseñó el pasado. Por eso esta parte de acá tiene mucha relación con la energía posterior de todos los chakras, porque siempre está relacionado con el pasado, con que este masculino pueda sentarse y ser introspectivo y pueda comprender para qué vivió toda esta historia, para qué ascendió por aquí de esa forma tan tortuosa, difícil, me equivoqué, me devolví, para qué hice todo eso. Porque en ese momento cuando lo hago entiendo que mi misión es una relación del pasado con el presente, de yo tomar del pasado todos los aprendizajes para poderme parar aquí y decir yo qué quiero dejar ahora en la tierra. Y por eso el lado izquierdo, este de acá, que no está dicho ahí en ninguna parte, es el que me da la visión, ¿cierto? El que me va a inspirar, porque me invita a canalizar la energía superior que habita en mí. Yo sé que este color no se va a ver muy bien, pero bueno, pero lo dije en voz alta, la energía superior que habita en mí. ¿Sí? Eso es lo que me va a ayudar ese tono. Y cuando yo descubro eso, me doy cuenta que este lado izquierdo es la parte más femenina de los tonos. ¿Sí? Y que en esa parte más femenina de los tonos, todo lo que nosotros hacemos, lo vamos a hacer por voluntad. Porque ya no me siento yo como un agente del destino. O sea, yo no estoy aquí cumpliendo un destino. Yo ya me doy cuenta realmente y de corazón que ese plan del alma que yo me tracé, lo escogí yo. Yo escribí y hice un contrato, como algunas personas lo dicen, un contrato kármico, de lo que yo venía a hacer en la tierra. Yo me tracé los aprendizajes, ¿sí? Y cuando yo al llegar a esto tengo esa claridad, sucede que a partir de ahí yo ya digo, pero yo por qué tengo que seguir esperando a que venga el destino y me diga hacia dónde voy o qué es lo que va a suceder. O sea, yo me siento aquí inmóvil esperando a que el destino venga y me atropelle. Y yo digo, pero es que si yo ya entiendo que yo lo escogí, que soy yo quien decidió hacerlo, ¿por qué me voy a quedar sentado esperando si yo mismo me puedo mover? Si yo mismo puedo ir por voluntad propia en la dirección que yo me tracé. Yo ya empiezo a hacerlo. Yo ya no estoy esperando que el destino venga y me mueva. Yo ya lo hago por mí mismo, ¿sí? Y entonces, en ese momento comprendo que la misión es una relación permanente del presente con el futuro. Porque yo ya soy en el presente quien escoge hacia dónde quiere ir. O sea, tiene la perspectiva del futuro. Yo ya sé hacia dónde voy. Y por eso en este lado yo aprendo a comprender esta parte. Es que mi misión tiene que ver, primero, con que yo coja todo lo del pasado y aprenda de eso, entienda qué fue lo que me trajo hasta aquí, qué fue lo que yo aprendí, y a partir de eso ahora yo decido hacia dónde quiero ir. Y eso me lo hace la parte anterior del chakra. Porque todo este lado izquierdo a la vez está relacionado con la parte frontal de los chakras.
O sea, la que me dice, la que está relacionada con el futuro, la que me muestra hacia dónde quiero ir, la que se proyecta la energía hacia adelante. ¿Sí? Y entonces todos los tonos, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12, son el impulso hacia adelante. ¿Sí? Yo miro si hay algo que me falte como aclarar sobre los tonos. Entonces digamos que simplemente hasta aquí lo más importante es entender como el trabajo global que hacen los tonos, y número 2, entender que los 13 principios cósmicos o 13 tonos lunares trabajan lo mismo que trabajan todos los chakras y las leyes naturales. Las leyes de la naturaleza, o sea, trabajan lo que trabaja en el chakra sexual, raíz, sexual, plexo, corazón, garganta, mental y corona, y las leyes naturaleza, armonía, correspondencia, evolución, polaridad, manifestación y amor. ¿Sí? Ahorita igual, cuando hablemos un poco sobre la estructura de la carta maya, en el próximo video, vamos a entrar en un poquito de claridad respecto de estos tonos y por qué y cómo funcionan también.